Buenas y bienvenidos nuevamente a otra entrega de aspectos de automatización industrial, y en este caso el contenido se trata sobre una función muy particular que tiene TIA Portal en sus PLC llamada la función trace en inglés, que sería lo mismo que rastreo. La función trace o trazado en TIA Portal permite la graficación o rastreo de señales tanto en tiempo real como históricas dentro de un determinado intervalo, y además almacenando el resultado de esa gráfica en la memoria SD, en la micro memory card del PLC. De alguna manera esta función es similar a un diagrama de tendencias, pero hay dos diferencias importantes. Primero, esta función trace es muchísimo más rápida, permitiendo que las muestras se tomen en intervalos del orden de hasta los microsegundos. Y segundo, la duración de la gráfica es corta, y esto por supuesto es debido a la alta tasa con la cual se toman las muestras, por lo que significa que el número de muestras es considerable en un pequeño intervalo de tiempo, y se tiene por otro lado una memoria limitada en la micro memory card para su correspondiente almacenamiento. Lo primero que se va a suponer es que ya se tiene un proyecto TIA Portal abierto, bien sea con un S7-1500 o un PLC similar en TIA Portal, y la única, digamos, condición necesaria es que el PLC, como se ve aquí abajo, esté asociado a una red Profinet, que en este caso se deja el nombre por defecto, PNIE1, y la dirección web, o la dirección, mejor dicho, TCP/IP por defecto. Luego, aquí en el árbol del proyecto, se encuentra el PLC que se acaba de configurar, y más abajo está una carpeta que dice traces, los traces, los trazados o los rastreos, y hay un botón que dice agregar un nuevo trace. Se va a agregar un nuevo trace simplemente dando doble clic aquí en el menú, y aparece este trace que le voy a cambiar el nombre y lo voy a poner trace número 1, porque luego vamos a tener un segundo trace en un segundo ejemplo. Entonces hay que llevar a cabo una serie de pasos en la configuración del trace que están indicados aquí a la derecha en la zona de trabajo. Primero que nada, las señales que van a participar en el trace, no hay ninguna, puesto que no se ha creado todavía ninguna tabla de señales. Y luego las condiciones en las cuales se va a hacer el registro. Hay tres condiciones, tres submenús: muestreo, disparador y mediciones en el dispositivo destino, que es la tarjeta de memoria del PLC. En la parte de muestreo se debe indicar primero en qué bloque o sobre qué bloque se va a basar la toma de muestras. Normalmente por defecto se utiliza el bloque main, el OV1, que es el programa principal, pero como se va a ver en un corto rato, se va a usar más bien aquí uno de los bloques cíclicos de la serie de los bloques OV30, OV31, OV38, etc., ¿no? Luego viene un segundo menú que dice registrar todos, y esto significa cada cuánto se va a hacer la toma de muestra. Por defecto está cada ciclo. ¿Cada ciclo de quién? Cada ciclo de OV1. Pero esto se puede cambiar, este número se puede cambiar, y aquí también se puede elegir, una vez que se cambie este número, se puede elegir una unidad de tiempo. Por ejemplo, en el caso de que se haya elegido aquí un OV cíclico, cada 0.01 segundos o cada 0.1 segundo. Luego viene cuál va a ser la duración del registro que va a ser el más largo, la duración del registro más largo. El valor por defecto es para este PLC 58.250 puntos de medición, que corresponde a 58.250 ciclos. Si, por ejemplo, ciclos de OV1, si por ejemplo el programa en OV1 dura 1 milisegundo, por decir un número sencillo, entonces eso significa que la duración máxima
sería de 58.250 milisegundos, que corresponde a un poco más de 58 segundos. Esta opción por defecto se puede eliminar y aquí se puede colocar cualquier número deseado. Por ejemplo, si se quiere que el tiempo de la duración del registro dure 1000 ciclos de OV1, pues simplemente se pone aquí 1000. Por el momento voy a dejar la opción por defecto. Luego viene una opción que es el disparador. El disparador es una variable opcional que es la que, en caso de especificarse, la que va a comenzar el registro, el tracing, el trazado de las señales correspondientes que se especificaron anteriormente. Por defecto dice aquí registrar inmediatamente, pero aquí va a haber otras opciones, por ejemplo disparo en variable, y hay que, si se escoge esta opción, expresar, hay que indicar cuál es la variable a partir de la cual, cuando esa variable sufra un cambio, se va a llevar a cabo el comienzo del registro, del trazado. Por ejemplo, yo escojo aquí disparo en variable y debo especificar aquí una determinada variable, y aquí se me va a abrir esta caja donde dice evento y me va a dar varias posibilidades. Por ejemplo, cuando la variable esté en 1, cuando la variable esté en 0, cuando sufra un flanco de subida, cuando sufra un flanco de bajada, etc. Y una segunda opción es el predisparo. El predisparo significa que antes de que esa variable sufra un cambio, el sistema va a registrar unos cuantos ciclos o puntos de medición o segundos, depende de la unidad que se vaya a utilizar. Es decir, que antes de empezar con el rastreo formal, ya se tienen registradas anteriormente unas cuantas muestras o puntos de medición o unidades de tiempo según lo que se especifique. Y luego la última opción, mediciones en el disparo, en la tarjeta de memoria. Esto es para indicarle si se desea que esas mediciones se guarden en la tarjeta de memoria micro memory card del PLC. Es una opción. No obligatoriamente hay que guardar el registro en una tarjeta de memoria o en la tarjeta de memoria del PLC. En caso de especificarlo, se puede también añadir cuántas mediciones, y según el número de mediciones que uno añade aquí, automáticamente el sistema calcula la memoria disponible. Para una medición, recuérdense que se está en la opción por defecto, donde una medición es un ciclo autómata del OV1, la memoria disponible o la memoria que se tiene, digamos, para guardar todas las muestras es de 514 kilobytes dentro de la tarjeta de memoria. Si yo aquí coloco, por ejemplo, 1000 mediciones y valido con Enter, bueno, 999 fue lo que me aceptó, por supuesto la memoria requerida ya cambia, puesto que hay mayor número de mediciones y se requiere pues una memoria mayor para eso. Por lo tanto, a mayor número de mediciones, mayor memoria disponible se tiene que tener para guardar esos registros. Por último, ¿qué ocurre cuando se alcanza el máximo número de mediciones que se ha especificado? Por ejemplo, en una determinada aplicación se especifica que yo quiero en esa función trace guardar 10.000 mediciones o guardar mediciones durante 4 segundos. Entonces, ¿qué ocurre cuando transcurre ese lapso de los 4 segundos o de las 10.000 mediciones? Entonces aquí tengo las siguientes opciones: desactivar el registro, es decir, no seguir continuando con la función trace, o simplemente continuar con el trace borrando lo que se hizo anteriormente, es decir, haciendo una especie de ciclo, de tal manera que cuando termine un periodo de medición comienza el siguiente, borrando la información que había en el registro inmediatamente anterior, es decir, en el más antiguo. Bien, se va a llevar a cabo ahora el primer programa de aplicación para ilustrar el uso de esta función trace. Seguramente ya con la parte práctica va a quedar mucho mejor claro cómo funciona esto. Entonces voy a cerrar esta ventana y ya tenemos colocado aquí una tabla de variables con las variables que se van a usar en este programa, en esta primera aplicación. Aquí en variables PLC
tenemos esta tabla llamada tag table y aquí tenemos por el momento estas 4 variables que vamos a utilizar. Va a ser un ejemplo relativamente sencillo, pero que va a ilustrar perfectamente el uso de la función trace. 2 entradas llamadas signal 1, signal 2 que están asociadas a marcas porque vamos a trabajar con el simulador y es un poco incómodo forzar las entradas, entonces se van a usar marcas. Luego un motor que va a estar encendido por algunas de estas 2 entradas, llamado motor, asociado también a una marca, y un reset para eventualmente poder manualmente apagar ese motor. Estas serían las variables a utilizar. Y correspondiente a esas variables, detrás de esas variables hay un programa que ya está escrito aquí, se llama ejemplo 1, este programa que se encuentra aquí. Es un FC, se abre y aquí está el programa que va a servir de ejemplo para la aplicación del trace. Aquí tenemos el motor se puede encender bien sea con señal 1 o con señal 2. Una vez encendido el motor se enclava, aquí abajo está el enclavamiento, y se puede apagar con esta señal. Esto no es motor, disculpen, esto es reset. Entonces con la señal reset se apaga el motor. Pero aquí viene la parte, digamos, novedosa. Una vez que se active la señal 1 para encender el motor quede enclavado, esa señal 1 aquí abajo en el segundo segmento va a activar un temporizador con un tiempo muy corto. Son 100 milisegundos, un temporizador tipo on delay, retraso a la activación. Es decir que mientras esta señal esté en 1, el temporizador va a funcionar y a los 100 milisegundos él mismo se va a encargar de resetear la señal. Esto es un reset de esta misma señal 1. Significa que aun cuando la señal 1 esté presente, digamos que la señal 1 esté presente durante 5 segundos, a los 100 milisegundos, a los 0,1 segundos, el temporizador va a apagar, va a desactivar la señal. Y este reset, como está en el segundo segmento, va a tener preferencia sobre el 1, sobre la activación de la señal que se tenga aquí arriba. Yo puedo dejar esto varios segundos, varios minutos, incluso el tiempo que sea, pero una vez que el temporizador actúa, esa señal va a estar forzada a 0 mientras la salida del temporizador esté activada. Cuando manualmente pongamos la señal en 0, habrá un 0 correspondientemente aquí en la entrada del temporizador y este reset pues ya no va a tener ese efecto y podríamos otra vez activar la señal número 1 para generar pues otro encendido del motor siempre y cuando el motor previamente haya sido apagado con un reset. Bueno, la idea es capturar con el trace esta señal de 100 milisegundos, es decir, este lapso de 100 milisegundos que va a transcurrir desde el momento en que la señal 1 se activa hasta el momento en que el mismo temporizador la pone en 0. Esos son exactamente 100 milisegundos. Es un tiempo relativamente corto, pero para un programa tan pequeño como esto no es un tiempo corto, es un tiempo largo porque seguramente el ciclo autómata de este programa no va a llegar ni siquiera a 1 milisegundo. Este tiempo después lo podemos disminuir para ver cuál sería el efecto en la función trace. No se olvide entonces también aquí en el programa principal hacer la correspondiente llamada al FC1. Ok, entonces cerramos aquí y vamos ahora a la función trace para parametrizar la función trace correspondiente a este ejemplo. Entonces ya habíamos creado una función trace número 1 y ahora vamos a la primera parte, las señales. ¿Qué señales se desea que participen aquí? Vamos a poner las 2 entradas, que sería la entrada señal 1, signal 1, la segunda entrada signal 2, y la salida, que es el motor, M motor. Esas son las 3 señales que van a participar, que van a aparecer en la gráfica del trazado correspondiente. Luego vamos entonces ahora a la segunda parte, vamos aquí al muestreo. Y aquí en este caso, la primera parte que
aparece aquí momento de registro o haga el muestreo con, por defecto, programa principal. No se va a hacer con el programa principal, se va a hacer con un bloque cíclico. Hay que crearlo aquí en bloques de programa. Vamos a agregar un nuevo bloque y vamos a agregar un bloque de organización, 1B, que sea un bloque de interrupción cíclica. Entonces el tiempo de ciclo aquí está en microsegundos. Vamos a colocarle 1000 microsegundos, que es un milisegundo. Quitamos 2 ceros y esto queda en 1000 y aceptamos. Entonces el bloque OV30 automáticamente es creado, es colocado aquí en la carpeta bloques de programa, aquí está, y ese es el que vamos a utilizar para la parte del trace. No va a tener ningún programa, no se requiere programar nada dentro, simplemente aquí vamos a escogerlo, el bloque de interrupción cíclico, y él automáticamente coloca aquí que es el OV30. Pudimos haber usado cualquiera de los bloques de la familia número 30. Luego aquí se le va a decir, por ejemplo, que haga el trace cada 10 ciclos, no cada ciclo, sino cada 10 ciclos, por ejemplo. Es decir, cada 10 ciclos significa cada 10 llamadas al OV30. El sistema operativo va a llamar al OV30 automáticamente cada 1000 microsegundos, es decir, cada milisegundo, ya que ese fue el tiempo de periodicidad que se le fue asignado. Entonces, cada 10 llamadas, es decir, sería entonces cada, si habíamos puesto que el ciclo es 1 milisegundo, 10 llamadas serían 10 milisegundos. Entonces, cada 10 ciclos, el que corresponde exactamente a 0.001 segundos, ya convierte automáticamente porque ya sabe que el tiempo de ciclo es de 1 milisegundo. Y 1 milisegundo son 0,0001 segundos. Entonces cada 10 ciclos, o sea, cada 10 veces este tiempo que está aquí, se va a hacer la llamada. Luego le vamos a quitar aquí esto que dice que use la duración máxima y vamos a poner que la duración del registro sea, por ejemplo, 10 segundos. Aquí la unidad ya me va a dejar poner segundos. Entonces ponemos duración del registro. Vamos a ponerle aquí 10 segundos, 10.0 segundos. 10.0 segundos y 10.0 segundos corresponde, eso lo calcula él automáticamente, a 1000 puntos de medición. Estos 10 segundos es la duración de la grabación y él ha calculado que eso corresponde a 1000 muestras. Durante 10 segundos él va a estar tomando las 1000 muestras de las 3 señales, señal 1, señal 2 y motor. Entonces, ¿de dónde saca él estos 1000 puntos de medición, 1000 muestras en 10 segundos? Bueno, aquí arriba, en esta línea donde dice registrar todos, se le dijo que cada muestra se va a tomar cada 0.01 segundo. Este es el tiempo entre muestras, 0.01 segundos por muestra. Eso quiere decir que en 0.1 segundo se toman 10 muestras. En 1 segundo serían 100 y en 10 segundos serían 1000. Ahí está el cálculo. Simplemente es la relación entre esta variable que está aquí y el 10 que nosotros colocamos aquí. Esto se puede hacer a discreción, como se desee. Pero estos 10 segundos es un tiempo suficientemente largo como para que vamos a utilizar aquí el simulador, nos dé tiempo de activar la señal Signal 1 y ver cuál es el efecto en la graficación. Parar la graficación para tener una imagen congelada y ver qué es lo que está ocurriendo ahí con el temporizador que va a resetear esa señal Signal 1. Ok, vamos ahora con el disparador, que sería la siguiente parte. Aquí hay dos opciones, como se vio anteriormente. La primera es que se registre inmediatamente cuando el programa empieza, y la segunda que se registre, o sea, que se comiencen a tomar las muestras con el cambio o con el disparo de una determinada variable. Esa variable, lógicamente, va a ser Signal 1. Vamos a escogerla aquí entre las variables que están y va a ser la señal 1. Es decir, que cuando esta señal 1 genere un cambio, el cambio lo vamos a configurar aquí.
Es decir, que esté en 1, que esté en 0, que tenga un flanco ascendente, que tenga un flanco descendente, que simplemente cambie de valor. Le voy a colocar aquí flanco ascendente. Eso quiere decir que cuando la señal 1, la señal que va a arrancar el motor, pase de 0 a 1, sufra el cambio ascendente, entonces ahí es donde se van a tomar las muestras. Pero en la última parte, en la última línea, también tenemos la opción predisparo. Esta opción permite que incluso antes de que se comiencen a tomar las muestras, es decir, antes del flanco ascendente de señal 1, se guarden una serie de puntos de medición, una serie de muestras o durante unos segundos para tener esa información también grabada eventualmente en la memoria micro memory card del PLC. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí que antes de, previamente al disparo que va a poner en funcionamiento la función trace, él pueda regrabar, pueda tomar en cuenta 100 puntos de medición. Entonces le digo 100 puntos de medición, puedo también ponerlo en segundos, aquí lo voy a poner simplemente en puntos de medición. Punto de medición significa muestras. Y ya sabemos que 100 muestras va a tomarlas él en un tiempo de un segundo, puesto como se vio anteriormente, cada muestra se toma cada 0.01 segundo, cada centésima de segundo se toma una muestra. Y como aquí le estamos diciendo que él registre 100 muestras antes de del flanco ascendente que está aquí, entonces eso va a equivaler a tomar esas muestras durante un segundo previo al disparo. ¿Cómo el sistema hace eso? Simplemente el sistema está tomando muestras en background continuamente. Y cuando se genera el flanco ascendente de la variable disparo, las últimas 100 muestras son guardadas para posteriormente guardar toda la información en la micro memory card del PLC. Y ahora en la parte final se va a elegir aquí cuántas muestras, cuántas mediciones se desea realmente guardar en la micro memory card. No es necesario guardar todas las mediciones que se han hecho en esos 10 segundos. Por ejemplo, primero que nada, por supuesto, marcar aquí guardar mediciones en la tarjeta de memoria. Pero yo puedo hacer la función trace sin la opción de guardar en la tarjeta de memoria. Y le vamos a colocar aquí, por ejemplo, se le va a colocar 10 muestras. 10 muestras son las que él va a guardar y automáticamente al hacer enter, él calcula cuál es la cantidad de memoria que requiere para 10 muestras. Requiere 130 kilobytes en la memoria micro memory card. Si yo le hubiera puesto aquí, por ejemplo, 100 muestras, es obvio que entonces la cantidad de memoria va a aumentar en un factor de 10, de 130 a 1300 kilobytes. Se le va a dejar con 10 muestras. Eso va a corresponder a una capacidad de memoria que va a necesitar de 130 kilobytes en la SD, en la micro memory card, y luego se le tiene que decir aquí qué va a ocurrir cuando se alcance este número de muestras, es decir, una vez que el almacene, ¿qué se hace? Entonces hay varias posibilidades también aquí, por ejemplo, desactivar el registro, desactivar el grabado, o sobreescribir el registro más antiguo, es decir, está continuamente sobreescribiendo muestras. Se le va a poner desactivar el registro, es decir, toma las 10 muestras y ya, no vuelvas a tomar más muestras hasta que no se dispare de nuevo el procedimiento trace. Muy bien, entonces ahora se va a colocar el programa en root. Vamos a hacerlo a través del simulador. Eso se puede hacer con el simulador estándar que tiene TIA Portal. Esta es la versión 15.1. Se puede hacer con el simulador avanzado. Se puede hacer, por supuesto, también con un que sería lo más ideal, con un PLC físico. Entonces voy a simular. Se lleva a cabo ahora entonces el proceso de carga del programa dentro del PLC. Bien, ya el programa está cargado. Se coloca ahora el simulador en run, el PLC en run, y vamos a minimizarlo. Ya no lo necesitamos por el momento. Entonces ahora aquí en la función trace se va a hacer clic sobre esta ficha aquí a la derecha, esta pestaña llamada diagrama, donde se van a graficar. Aquí abajo están las 3 señales que fueron configuradas para este proceso del trace. Signal 1,
Signal 2 y motor. Cada una de ellas por defecto con sus 3 colores asignados. Ahora se va a tener también una tabla de observación de variables donde estén estas 3 variables, Signal 1, Signal 2 y Reset. También se puede colocar el motor, de manera que se puedan simular, que se puedan modificar. En especial en un principio Signal 1, poner en 1, poner en 0. Esa tabla de observación de variables ya está hecha, está aquí en la carpeta de tablas de observación y forzado permanente y tiene el nombre por defecto Watch Table 1. Se abre y aquí están las 4 variables y vamos a dividir la pantalla horizontalmente en 2 paneles. La primera parte va a corresponder precisamente a las variables de la tabla de observación de variables y la segunda parte al panel aquí. Y ahora hay que cargar en el PLC la configuración, la parametrización que se hizo sobre el trace, y eso se hace con este botón que está aquí arriba que dice transferir configuración al dispositivo. Este botón que está aquí. Se pulsa aquí y la configuración es cargada en el PLC y automáticamente también, aquí está la barra naranja, se coloca este sistema en online. Se está ahora en modo online. Entonces aquí a la derecha, aquí arriba, a la izquierda mejor dicho, tenemos una serie de botones para el manejo del trace. El primero es activar o desactivar la visualización. El segundo, que se va a activar en breves momentos, es la activación del registro. Activa el registro, activa el trace. El tercer botón es para desactivar y el cuarto para borrar todo el trace del dispositivo. Esos son los principales botones que tenemos nosotros aquí. Luego vamos entonces a activar el trace. Vamos a dar aquí al botón este con el punto rojo y automáticamente aparecen aquí los 3 colores correspondientes a las 3 señales. El rojo para Signal 1, el azul para Signal 2 y el verde para el motor. Los 3, cada uno con su respectiva escala, son variables booleanas, la escala va de 0 a 1, están en 0. Aquí está la configuración de la escala para las 3 variables. Es obvio que no hay sino 2 posibilidades porque son variables booleanas, 0 el mínimo, 1 el máximo. Entonces aquí abajo también apareció por defecto esta barra que también se puede llamar con este icono que está aquí arriba, mostrar o ocultar el rango de tiempo. Esta barra naranja con esta raya roja en el medio es muy útil para acotar después una determinada señal y ver su detalle en el tiempo. Se tiene aquí abajo corriendo esta escala de tiempo que está puesta en modo automática en segundos y aquí se puede colocar en otras unidades de tiempo, por ejemplo milisegundos, minutos, microsegundos, etc. Se va a dejar por el momento en automático. Entonces se dijo anteriormente que el proceso de muestreo iba a durar 10 segundos. Por lo tanto, en forma automática esta escala debe tener una longitud en tiempo exactamente de 10 segundos. Un tiempo cómodo para poder manipular las variables y ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Bien, ya el proceso está en marcha, pero recuérdense que se dijo que el proceso de tracing no iba a comenzar sino con una variable disparo. Es decir, cuando la variable Signal 1 pase de 0 a 1. Se dijo que cuando pase o sufra un cambio de un flanco ascendente es que va a empezar el proceso de muestreo. Entonces ahora aquí vamos a colocar en valor de forzado, le hace valor de modificado, porque realmente no estamos forzando la variable, la estamos modificando, una traducción un poco equivocada del original del alemán o del inglés. Vamos a colocar un 1 y validar con Enter, de manera que podamos activar el contacto correspondiente a la primera entrada que enciende el motor. Cuando pulse aquí este símbolo con el rayo, ese valor va a ser cargado en el PLC y la variable Signal 1, que es esta línea roja que está aquí, va a pasar a 1, pero a los 100 milisegundos, es decir, a los 0,1 segundos, el temporizador la va a colocar en 0. Ese pulso, que va a durar exactamente 100 milisegundos, es decir, una décima de segundo, es el que queremos analizar. Entonces, para ello, vamos a tocar aquí en el rayo amarillo e inmediatamente nos vamos aquí a la gráfica y detenemos con este botón que está aquí, detenemos el proceso de registro para poder analizar qué es lo que está pasando. Entonces voy aquí arriba a la tabla de modificar variables, le doy aquí e inmediatamente voy abajo y paro. Y aquí vemos
que se generó este pulso en la variable signal 1 y que con el flanco ascendente además se encendió el motor. Aquí está la variable verde, que es el motor. El signal 2 no participa, no tiene ningún papel ahora en este ejemplo. Y aquí en la barra amarilla que habíamos mencionado anteriormente, la que muestra el rango en tiempo, se ve también cuánto duró el pulso. Entonces vamos a acotar, vamos a ver exactamente, vamos a precisar cuál es la duración de este pulso que está aquí en color rojo. Entonces vamos con la barra amarilla y vamos a cerrarla por este lado y también cerrarla por este lado, de manera que el pulso quede aproximadamente en el centro, lo más estrecho posible para tener la mayor precisión posible. Aquí está. Entonces aquí vemos lo que ocurrió. Este es el pulso que supuestamente debe durar 0,1 segundo, 100 milisegundos. El pulso comienza aquí en el segundo número, un poco más allá del segundo número 0 y termina aquí en un poco más allá de 100. La escala ahora está automáticamente colocada en milisegundos. Entonces vemos claramente que ese pulso de la señal 1 duró exactamente 100 milisegundos, es decir, 0,1 segundos. Interesante ver ahora si hacemos algo más drástico. Si se va, por ejemplo, ahora al programa, a los bloques de programa aquí en FC1, el ejemplo FC1, y en el temporizador que estaba para 0,1 segundo, 100 milisegundos, vamos a cambiarlo a 10 milisegundos. Vamos a bajarle el tiempo en un factor de 10. 10 milisegundos aquí en el FC1 y cargamos el programa en el PLC, le hacen el simulador, de manera que el cambio sea registrado. Ok, ya está listo. Cerramos ahora el programa. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada vamos a poner la variable signal 1 en 0. Es decir, vamos a ponerla en 0 aquí. Y vamos a poner también el reset en 1. De manera de también apagar el motor. Entonces, modificamos y ya deben estar las dos variables en 0. Es decir, el motor y 1. Y el reset tenemos que volverlo otra vez a 0 porque esto es un pulso para apagar el motor. Ya está todo nuevamente en 0. Y ahora continuamos con el registro. Vamos a tocar de nuevo este botón de activación del registro. Y aquí está de nuevo el registro y de nuevo como antes las tres variables en 0. Signal 1 en 0, signal 2 que no se usa ahora en 0 y el motor en 0. Repitamos el proceso. Pero esta vez, antes de repetir el proceso, vamos a alargar esto como estaba anteriormente para tener el máximo intervalo, máximo tiempo de 10 segundos en la escala y vamos a repetir el proceso. Es decir, un 1 en signal 1 y activamos la modificación. Vamos aquí de nuevo y paramos el proceso con este botón. Y aquí se ve el pulso. Pero lo que se ve es una línea con un ancho sumamente pequeño, sumamente estrecho, por eso vamos a acotarlo nuevamente con esta herramienta que está aquí, que es equivalente a un zoom. Aquí se tiene y se puede poner un poco más estrecho inclusive para tener la mayor precisión posible. Y aquí se tiene, aquí se ve claramente el pulso que generó el temporizador. Esto debe durar 10 milisegundos. Si bajamos aquí, aquí está en 4 aproximadamente milisegundos y aquí está en 14. Es decir, que hay una diferencia, 14 menos 4 son 10, de 10 milisegundos. 10 milisegundos es lo que ha durado el pulso y aquí se ve claramente que generó el temporizador. Bien, ese sería el primer ejemplo. Es un ejemplo sencillo, es una variable booleana. Por supuesto, también se pueden graficar aquí o hacer el trazado, el rastreo, rastrear variables analógicas. Pero aquí se ha hecho con variables booleanas. Pero ahora se va a hacer un segundo ejemplo un poco más interesante y más práctico, digamos, más referido a la vida real, a la programación real, para detectar una señal que es muchísimo más efímera, muchísimo más corta.
Para el siguiente programa que ilustra la función trace, lo primero que se hace aquí en la tabla de variables que se tenía en el programa anterior es agregar dos variables nuevas. Estas dos que están aquí, llamadas timer on Q y timer off Q, ambas booleanas y asociadas a respectivas marcas. Luego se añade también el programa. Se puede hacer en el mismo FC1 donde estaba el programa anterior. Se abre FC1 y aquí en el segmento número 3 se inserta el nuevo programa sobre el cual se va a basar esta función trace. Esto simplemente aquí en el segmento 3 es un oscilador, es un generador de onda cuadrada asimétrico, donde el tiempo en que la señal está apagada es 1.5 segundos, este sería el tiempo off, y el tiempo en que la señal está encendida es 0.7 segundos, es decir, una onda cuadrada con tiempo de off y tiempo de on distintos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Inicialmente, todas las variables que están aquí, estas dos, M20.4 y M20.5, están en 0. Al estar aquí M20.4 en 0, como este contacto es negado, este temporizador arranca inmediatamente. Y es un temporizador on delay. Es decir, que a los 1.5 segundos su salida se activa. Y esa activación produce un 1 aquí en la variable M20.5, que a su vez activa este segundo temporizador que también es on delay. Y ese temporizador a los 0,7 segundos activa su salida, pone en 1 la variable 20.4 y como esta variable está aquí en la entrada del primer temporizador, aquí está en 1, aquí pasa a 0, este temporizador se cae, se apaga, por lo tanto M20.5 se coloca en 0 y este temporizador también se coloca en 0. Pero esa transición, una vez que la marca M20.4, la variable timer on Q, esté en 1 y apague los dos temporizadores, dura un solo ciclo autómata. Es decir, la validez, la vigencia de esta variable timer on Q en 1 es solamente durante lo que dure el ciclo autómata del PLC, puesto que en el próximo ciclo ya aquí esto estaría en 0 y los temporizadores se desactivan poniendo la variable timer on Q nuevamente en 0. Entonces esto es una buena situación para observar, para ver cómo con la función trace se puede observar cuánto va a durar exactamente ese ciclo autómata o cuánto va a durar la transición o la validez, el tiempo en que esta variable timer on Q está en 1, que en el caso del simulador podría ser un milisegundo o tal vez algo menos, y en el caso de un PLC real, pues seguramente si el programa es corto, podría ser bastante menos que un milisegundo. Entonces se va aquí a traces y vamos a agregar un nuevo trace. Vamos a llamarlo trace número 2. Vamos a cambiarle el nombre aquí y llamarlo trace 2 para diferenciarlo del anterior. Trace 2 ya está abierto aquí a la derecha y lo primero que hay que hacer es colocar las señales que van a participar en este proceso de trace y van a ser la señal que habíamos llamado aquí timer off Q y la señal timer on Q. Estas dos señales son las únicas que van a participar en este proceso de trace. Y ahora se va aquí al muestreo, las condiciones de muestreo, y esta vez se va a dejar que el registro o el bloque con el cual se va a hacer el muestreo va a ser el bloque principal, va a ser el programa principal, va a ser simplemente OV1. Y que se registren los valores cada ciclo, porque queremos o se quiere una precisión máxima. Es decir, que cada ciclo del OV1, cada ciclo autómata, se estén registrando los valores de esas dos variables que se acaban de colocar. Luego aquí nuevamente se va a quitar esto de utilizar la máxima duración y se va a colocar aquí, por ejemplo, 10.000, número 10.000, y se va a dejar aquí puntos de medición. ¿Cuánto tiempo corresponden 10.000 puntos de medición? No se sabe exactamente, porque 10.000 puntos de medición significa 10.000 ciclos, y eso depende de lo que dura un ciclo. Si un ciclo dura, por ejemplo, 1 milisegundo, 10.000 puntos de medición durarán aproximadamente 10 segundos. Sobre todo sabiendo que no todos los ciclos, en un programa más largo, por supuesto, tienen el mismo tiempo de duración. Los ciclos pueden durar
tiempos distintos dependiendo de lo que haga el programa en cada ciclo. Luego, disparador. En este caso tampoco se va a poner ningún disparador, que el modo de disparo es registrar inmediatamente. O sea, continuamente se van a estar registrando los traces de esas dos variables que se configuraron al principio. Y si se configura eso de esa manera, por supuesto, las mediciones del dispositivo en la tarjeta de memoria están deshabilitadas. No se puede habilitar esto aquí, puesto que el registro es continuo. Entonces no, después de unos cuantos segundos o a lo máximo minutos ya se saturaría completamente la memoria. Ok, entonces esa sería la parametrización de este trace número 2. Ahora, de forma similar a como se hizo en el ejemplo anterior, se va aquí a la ficha, a la pestaña diagrama y se carga, se transfiere la configuración al PLC, al dispositivo. Ya el dispositivo se ha colocado en online. Aquí hay algo que hay que cargar porque hay una diferencia. Aquí en bloque de programa vamos a cargarlo en el simulador que está abierto ya. De manera que lo que hay en online sea exactamente igual a lo que hay en offline. Y ya aquí están las dos señales. Aquí abajo se ven color rojo, color azul. Color rojo es timer off Q y color azul timer on Q. Entonces ahora se va a lanzar el proceso de trace. Vamos a colocar aquí activación del registro y observar qué es lo que va a ocurrir. Obsérvese que inmediatamente el sistema comienza a hacer el tracing. Aquí se ve claramente qué es lo que está ocurriendo. Aquí está la onda cuadrada, más tiempo en off que en on. Aquí están los 1.5 segundos del off y aquí están los 0.7 segundos del on. Y aquí, precisamente en la variable sur, que es el timer on.q, se ve una pequeña, sumamente estrecha línea azul, que es precisamente la que hace que el temporizador o que el oscilador vuelva otra vez a su estado inicial. Y se está interesado ahora en saber exactamente cuánto dura esta variable, cuál es el ancho de esta variable azul. Bueno, igual que antes, aquí tenemos la herramienta adecuada, que es esta que está aquí. Vamos entonces a acotarlo lo más que se pueda y vamos a moverla un poco aquí a un sitio cómodo donde tengamos la variable azul. A ver, se puede ver la variable azul. Aquí está. Aquí se tiene la variable azul, es decir, la salida del segundo temporizador cuando pasa a 1 y en el ciclo siguiente pasa a 0. Obsérvese que automáticamente la escala de tiempo aquí se ha colocado en milisegundos. Estamos en una escala de tiempo sumamente ampliada, milisegundos, y aquí se ve el ancho de la variable y cuando la variable se está colocando en 1, cuando la variable pasa a 1 y cuánto dura, cuál es su ancho. Aquí tenemos el milisegundo 4578,5 aproximadamente y aquí 4579,5. Es decir, que este pulso dura aproximadamente, muy cercanamente a 1 milisegundo. Y además se observa claramente que cuando esta variable pasa a 0, cuando la salida del segundo temporizador pasa a 0, se cae también el primer temporizador. Esta señal roja es la del temporizador de off, es decir que en el lapso de un ciclo es suficiente como para resetear el oscilador y comienza de nuevo el tiempo de off. Este tiempo que está aquí con la señal en rojo en 0 es el tiempo de off que va a durar evidentemente lo programado, que fueron 1,5 segundos. Aquí se ve claramente, si se amplía otra vez la escala amarilla, aquí comienza el tiempo de off desde aquí hasta aquí, desde los 6800 milisegundos aproximadamente hasta los 8300 milisegundos, que es, vamos a colocar la escala en segundos. Aquí se ve mejor, desde los 6,8 segundos hasta los 8,3 segundos. Esos son exactamente 1
0.5 segundos. Y luego viene el tiempo de off, que es este tiempo que está aquí arriba, el tiempo de on, disculpen, que es este tiempo que está aquí arriba, que son 0,7 segundos. Y luego de nuevo la estrecha señal que hace que el oscilador se resete y vuelva otra vez a comenzar un ciclo de oscilación. Entonces esta es la gran ventaja, digamos, la gran aplicabilidad de esta función trace, que uno puede en el programa detectar señales que es muy difícil tal vez detectarlas de otra manera. Si yo hubiese puesto estas señales en la tabla de observar variables, seguramente no, muy difícil que yo vaya a ver que va a haber una transición, aquí en esta señal de color azul, en el timer on Q, puesto que es tan pequeña que al computador, a la pantalla, no le da tiempo de refrescarla en el lapso de una milésima de segundo o menos. Sin embargo, con esta herramienta se puede cómodamente no solamente observar señales de esa magnitud en tiempo tan diminuta, sino inclusive señales más pequeñas de menos de milisegundos, es decir, del orden de los microsegundos.